Estamos en el reino del buitre leonado. Hasta aquí hemos venido para iniciar nuestro programa de hoy. Este es el Salto de Roldán, la puerta de entrada al Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara, en la provincia de Huesca, el espacio natural protegido más grande de Aragón, concretamente 81.000 hectáreas. Es el reino del buitre leonado, de las chovas que cantan aquí, de los alimoches y del quebrantahuesos. Un paraíso natural que les espera para ser visitado con deleite, pero con gran respeto. El quebrantahuesos es quizás el ave que mejor simboliza el espíritu de este inmenso parque natural de Aragón. Sobrevolando el paraje de Badiello, esta formidable rapaz recorta su silueta sobre los riscos de la Sierra de Guara. El parque ofrece numerosos lugares para la nidificación de las grandes rapaces, y la pareja de quebrantahuesos se afana en sacar adelante a su único hijo, un pollo bastante desarrollado. Los técnicos del parque realizan un seguimiento exhaustivo de esta especie que goza de una protección especial. Poco a poco, la población de quebrantahuesos crece y nuevos individuos recolonizan antiguos territorios de estas sierras del Prepirineo aragonés. En lo más alto del macizo existe una extensa planicie de naturaleza caliza conocida como los Llanos de Cupierlo, que forma un importante complejo kárstico bajo su superficie. En dicha planicie se aprecian claramente unas grandes depresiones, resultantes de amplios hundimientos del subsuelo por disolución de las calizas. El agua de lluvia desaparece rápidamente, filtrada entre un complejo entramado de dolinas y simas que actúan a modo de sumidero. Con la primavera avanzada, las laderas de la Sierra de Guara se cubren de un intenso color amarillo. Esta planta, llamada popularmente erizón, es la responsable de este espectáculo cromático. El erizón forma extensas alfombras sobre las superficies de roca y protege el suelo de la erosión. En estas sierras frías de climatología extrema, la primavera es tardía y cuando llega numerosas plantas abren sus flores para atraer a los insectos polinizadores. En Guara existen diferentes especies de plantas que solo pueden encontrarse aquí. Estos raros endemismos atraen cada año a botánicos y amantes de las flores. La intensa floración primaveral está asociada a la presencia de numerosos insectos que se afanan en alimentarse del néctar disponible. Diferentes especies de mariposas rivalizan en belleza con el color intenso de los pétalos de las flores. El periodo de floración es corto y las plantas atraen a los insectos con abundante alimento. Estos, a cambio, transportan el polen necesario para la fecundación de los óvulos y el desarrollo de nuevas semillas. El verano ha llegado a las laderas de la sierra, cambiando su fisonomía y las condiciones de vida de sus moradores. Este parque natural mantuvo hasta mediados del siglo XX una población rural, agrícola y ganadera que explotaba también sus recursos naturales, principalmente la madera. El despoblamiento sufrido por estas sierras
ha hecho de Guara un lugar casi deshabitado en la actualidad. Para algunas personas, África acaba justamente en los Pirineos, concretamente para Beltrán, que después de un viaje a África acabó aquí, en esta zona prepirenaica, concretamente en estas sierras, y te enamoraste de este lugar. Sí, he llegado que he encontrado aquí espacio, naturaleza y sol. Beltrán, has traído a mucha gente a este lugar a recorrerlo a caballo, como se hacía antiguamente. Sí. ¿Qué sensación, qué experiencia tienes en estos momentos? Sí, que es una sensación de placer, de felicidad, de haber vuelto a emplear todas estas áreas de camino de herradura, que habían perdido totalmente su uso, y entonces con técnicas tradicionales de caballos de carga, volver a emplear todo eso, a descubrir los pueblos abandonados ahora, pero toda esta zona preciosa. Beltrán, de la Sierra de Guara, exactamente qué es lo que tú resaltarías para aquellas personas que nos ven y que quieren acercarse a pasar unos días a lomos de un caballo a recorrer este territorio? Lo que mucha gente que viene aquí le impresiona es el espacio. Esta noción que ahora en Europa hay muy pocos sitios donde hay tanto espacio no virgen, porque donde había toda una tradición de vida tradicional, pero que ahora se ha quedado en parte vacío y con una naturaleza particular, como los cañones y todo eso, y sobre todo el espacio. Dejamos a Beltrán, le dejamos proseguir su paseo y nosotros continuamos descubriendo las singularidades de este agreste lugar que encierra numerosos rincones sorprendentes. Diseminadas a lo largo y ancho del parque, existen pequeñas poblaciones, muchas de ellas deshabitadas. Lusera es un pequeño pueblo situado sobre un cerro, frente a la cara norte de la Sierra de Gabardiella. Aquí ya no vive nadie, y sus ruinas descubren una arquitectura sobria y tradicional, donde se mezcla la piedra, el barro y la madera. Más hacia el oeste y cercano a Lusera, Belsué pugna por conservar la vida entre sus casas. Un pastor es el único habitante de esta antigua comunidad y cada día conduce su rebaño hacia los pastos del valle. Un templo románico lombardo del siglo XI se alza sobre las casas de Belsué, que se asoman al acantilado en un alarde de equilibrio. Otras poblaciones como Pardina de Santa María de Belsué o Vara, situada al noroeste del parque, son testigos mudos de la antigua presencia humana en estas sierras. El Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara está surcado a lo largo y ancho de su geografía por multitud de barrancos que configuran un paisaje quebrado, donde abundan los cortados y aflora la piedra desnuda. La vegetación cubre densamente las laderas de muchos de estos barrancos y desciende hasta su base, donde se encuentran con angostos torrentes de aguas claras y frías. El barranco de la Carroaca es un lugar característico y poco conocido del parque. En las laderas orientadas al norte y oeste, los frentes oceánicos cargados de humedad favorecen el desarrollo de una vegetación atlántica. Al llegar el otoño, diferentes especies de frondosas hacen notar su presencia, dispersas entre los bosques de pino albar. Las hayas se cubren de colores dorados salpicando el paisaje.
En Guara, las hayas forman poblaciones de reducida extensión en zonas sombrías y húmedas no excesivamente frías. Esta especie, que apenas sobrepasa los 1700 metros de altitud, señala de forma inequívoca la proximidad del invierno y el espectáculo cromático de sus hojas muertas transforma el paisaje de la sierra. Pero la haya no es la única especie que aporta color al otoño del parque. Los álamos crecen en las márgenes de los ríos y son frecuentes en los sotos y los barrancos del Somontano y de la vertiente septentrional de la sierra. Sus hojas pigmentadas delatan la presencia del agua al estar próximas a los cauces. En otro tiempo, los robledales formaban densos bosques, especialmente en las vertientes de influencia atlántica, pero fueron talados en gran parte para la construcción de traviesas para las vías férreas. Todavía quedan retazos del robledal original, que crecen sobre los suelos profundos, principalmente en los fondos de los valles y en las solanas. Un viejo roble centenario resiste el paso del tiempo junto al monasterio de San Urbet. En el abandonado núcleo de Nasarre se encuentra la iglesia de San Andrés, que data del siglo XI y fue reformada en 1628. Esta iglesia, reconstruida por el gobierno de Aragón en 1999, está catalogada como Monumento Artístico Nacional. El templo se halla aislado del derruido caserío a poca distancia del mismo. En la comarca del Sobrarbe y desde la localidad de Las Bellostas se aprecian los picos nevados del cercano Pirineo. Una limoche recorta su silueta sobre los cielos de Guara. El Parque de la Sierra y Cañones de Guara alberga un buen número de especies de rapaces, como este milano real, y constituye una cepa, o zona especial de protección de aves. El milano real es una rapaz frecuente y sobrevive gracias a una dieta que incluye pequeñas presas y carroña. Su presencia no es bien vista por las cornejas residentes. El águila culebrera se cierne sobre el terreno en busca de culebras y de lagartos. Esta rapaz nidifica en Guara y a finales del verano migra a tierras africanas. El pueblo de Nocito da nombre a un hermoso valle situado al norte de la Sierra de Guara. Muy próximo a Nocito se abre el barranco de la Pillera, por donde discurre un pequeño arroyo de aguas claras y limpias. En el conjunto de los cursos de agua del parque viven numerosos vertebrados como la trucha, la rana común o el tritón pirenaico, e invertebrados como el cangrejo de río.
El desmán es este pequeño mamífero de costumbres acuáticas que se alimenta de larvas, de insectos, lombrices y otras presas menudas que detecta y atrapa con su larga y flexible nariz. Su elevado metabolismo le obliga a ingerir gran cantidad de alimento y por ello su actividad cazadora es continua, realizando frecuentes inmersiones. Es muy escaso y no tolera las aguas contaminadas. El otoño es la estación de los frutos silvestres, y estos aparecen por doquier, sirviendo de alimento a muchos animales. También es tiempo de setas y de hongos. La humedad hace que estos vegetales sin clorofila desarrollen sus órganos reproductores para diseminar millones de esporas. Los sombreros de numerosas especies aparecen entre la hojarasca, tentando a hombres y animales con su nutritiva y en ocasiones peligrosa carne. En la zona suroriental del parque, la humedad es menor y aparecen especies propias de climas mediterráneos. Los madroños muestran sus frutos rojos, muy característicos. Son árboles perennifolios, forman bosquecillos en las zonas soleadas y en suelos poco calcificados. Las bellotas de la encina maduran en las ramas y serán consumidas por palomas y arrendajos, entre otras muchas aves, quedando fuera del alcance del pequeño petirrojo. Conforme nos acercamos al extremo meridional del parque, observamos un cambio gradual en la vegetación y el paisaje. En las laderas se abren profundos barrancos por la acción erosiva del agua. Localizada junto al último cañón del río Vero, la población de Alquézar sugiere un ambiente más humanizado. Su colegiata románica destaca sobre el pueblo. En este paisaje salpicado de joyas históricas aparecen conglomerados marginales junto a las paredes de caliza. Ríos como el Flumen, Guatizalema, Alcanadre o Vero se han abierto paso entre las rocas a lo largo del tiempo y han formado los denominados cañones. Los cañones han dado origen a una excitante actividad deportiva que atrae cada año a miles de personas. El descenso de cañones requiere el concurso de guías expertos que conozcan exhaustivamente el recorrido y el comportamiento del agua. Estos ríos nacen al norte de las sierras y son muy sensibles a las precipitaciones, ya que son los sumideros naturales donde afloran manantiales y el agua absorbida por el karst. El nivel de las aguas puede variar bruscamente con la climatología y poner en un aprieto al deportista inexperto. Bueno,
¿Qué tal parecido el río? Esto divino, vamos. Bueno, Esto es una maravilla. Ya hemos terminado, o sea que... Es una experiencia preciosa porque empezamos nuestro programa en el Salto de Roldán, en las alturas, y hemos bajado aquí al fondo, al río Vero. Exacto. Tú me decías anteriormente que no te debes fiar nunca de un río. Un río te puede dar algún susto. Exacto. Claro. El barranquismo hay que hacerlo con mucho cuidado. Hay que hacerlo con mucho cuidado, porque son cosas relativamente sencillas para según quién, pero para otros les puede complicar mucho las cosas. Entonces, lo que es importante, saber la meteorología, el nivel de agua que hay en cada momento es muy importante, porque entonces da mayor dificultad o menor dificultad dentro de un cañón. Escuchar al que sabe y saber renunciar. Hay gente que viene desde muy lejos, quiere hacerlo, quiere bajar el barranco, pero tú le dices, no es el momento. Exactamente. Llovió anoche, ha ocurrido algo, no. Exactamente. Pero no todo el mundo hace caso. Bueno, recomendamos a todo el que se quiera acercar aquí que se ponga en manos de expertos, si quiere o no quiere ser guiado. Exacto. Pero algo muy importante también, el respeto al medio natural. Eso, por supuesto que Eso es fundamental. Fundamental. Eso es muy importante. Si se fastidia el medio, se ha fastidiado para todos. O sea, no es cuestión de decir se fastidia una cosa y tal. No, desaparecería la gente del entorno. Queremos el río vivo. Bueno, vamos a seguir caminando por el Vero, que por ahí canta el halcón. Vamos para allá, Jesús, fíjate. Las sierras de este parque natural estuvieron pobladas durante el Paleolítico Superior, como indican las pinturas rupestres halladas en el abrigo de la Fuente del Trucho. En la cuenca del río Vero existen numerosos lugares que fueron ocupados por los pueblos prehistóricos. En sus paredes han quedado plasmadas casi todas las manifestaciones de arte rupestre conocidas en la península ibérica. Existen notables ejemplos de arte levantino, que es exclusivo del ámbito mediterráneo de nuestra península, y que fue practicado en abrigos expuestos a la luz solar y se caracteriza por un estilo naturalista, con cierto grado de estilización en las figuras. Aquellos antiguos pobladores representaban fundamentalmente animales y la figura humana, a la que dotaban de un notable dinamismo en diversas actitudes como la caza, el combate, la danza y la recolección. El ciervo es un animal que aparece con frecuencia, ya que era pieza de caza habitual entre aquellos antiguos pobladores de la cuenca del río Vero. Las duras condiciones de vida de estas sierras se hacen más patentes con la llegada del invierno. La nieve es un elemento frecuente durante la estación invernal y sumerge al paisaje en una especie de letargo, donde la vida parece dormida. El silencio se adueña de Guara, roto en ocasiones por el sonido de la ventisca, el murmullo del agua o el canto de algún pájaro solitario. El manto blanco de la nieve es interrumpido por las pisadas de los animales del bosque. Sobrevolando este paisaje helado, el quebrantahuesos, fiel a estas montañas, busca incansable algún resto con que alimentarse. Este inmenso espacio natural contribuye a conservar especies emblemáticas de nuestra flora y fauna. El Parque de la Sierra y los Cañones de Guara, un territorio privilegiado de Aragón que merece toda nuestra atención
y nuestro respeto.